Hola, buenas tardes. Empezamos esta sesión de 4 comunicaciones breves de 15 minutos. Tendrán 10 minutos de exposición y 5 para el debate. Nos han recomendado que el debate sea justo después de cada una de las intervenciones y no después de todas al final, pero si hay alguna que les sugiera alguna relación con las anteriores, pues podemos volver a abrirlo al final si tenemos tiempo. Y sin más, le doy la palabra a Javier Bravo, que nos va a hablar de Wikivantes, un proyecto socioeducativo y cultural a partir de la obra de Cervantes. Muchas gracias. Ante todo, me gustaría dar la enhorabuena y mi agradecimiento por un congreso tan completo y tan variado, y a sus organizadores de la UNED, del LIND, por llevarlo a cabo. Bien, la Wikivantes, que surgió como un trabajo fin de máster hace unos años, máster de secundaria, entonces era un recurso, de alguna forma lo sigue siendo un recurso para secundaria. Se creó en el marco de las competencias básicas, la programación por competencias básicas. En aquel momento con la LOE eran 8, a estas 8 competencias básicas se unió una novena que llamamos competencia básica cervantina, o más bien en plural. Hoy en día la LOMCE habla de 7 competencias básicas, y en torno a esto pues pensamos que trabajar los textos de Cervantes era una buena idea para desarrollar todo el mundo relacionado con lo digital, con los recursos, sobre todo pedagógicos, ¿no? Digamos que este acercamiento se tuvo lugar antes de mi acercamiento a las humanidades digitales, por lo tanto no es un proyecto que se pueda encuadrar en las humanidades digitales como tales, ¿no? Un poquito al margen, un poquito un satélite, ¿no? ¿Qué es la Wikivantes? La Wikivantes pues era una propuesta de carácter educativo, social y cultural para construir, con unas palabras un poco rimbombantes, ¿no?, una sociedad libre, moderna y solidaria a partir de los textos de Cervantes, de su obra. Partía de una serie de fragmentos, tanto de obras cervantinas como de la propia vida, que se podían trabajar desde un punto de vista literario, textual, didáctico, formativo, cultural y antropológico, y humanístico y social. La propuesta parte de siempre un esquema abierto, ¿no? La filosofía de las humanidades digitales, no solo open access, open data, open todo lo open, por supuesto, y open Cervantes. Cervantes era el más open de todos. Se podía aplicar a etapas formativas de la ESO, por ejemplo, grados universitarios, enseñanza no reglada. Era bastante adaptable a distintos entornos. Se estructuraba y se sigue estructurando en 4 módulos relacionados con los 4 pilares de la educación de la que se hablan en el informe de LORS: aprender a hacer, aprender a conocer o saber, pues, cambiando el orden, aprender a vivir juntos y aprender a ser. En cada uno de estos 4 bloques se abordaban, 4 módulos, perdón, se abordaban los 3 bloques cervantinos, que era la vida de Cervantes y aledaños, todo lo relacionado con la época, con el siglo de oro y sus connotaciones, desde distintas disciplinas, el Quijote, y los textos no quijotescos, importantes también en Cervantes, y cómo trabajarlos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer y qué se podía hacer en la Wikivantes? Realmente, la filosofía de Cervantes, de la que todo el mundo sin discusión habla, es la libertad, ¿no? Por lo tanto, hay que partir de una cierta libertad a la hora de abordar el tratamiento de los textos, el tratamiento de los recursos y el tratamiento de las aplicaciones. Se podía partir de los textos cervantinos propuestos o seleccionar otros distintos. Se podía trabajar algunos de los recursos propuestos o proponer otros, crear otros. Se podían trabajar los textos de los módulos en los que estaban insertos, o se podían trabajar en otros módulos, en otros pilares, en otros bloques, y se podían trabajar desde disciplinas totalmente relacionadas con lo textual, filológico, desde la historia, incluso desde disciplinas no puramente humanísticas. Relacionar los textos y propuestas con actividades de todo tipo de autores también, otras disciplinas y otras épocas. ¿Qué enfoques debían tener las propuestas o deben tener las propuestas? Pues, como hemos dicho antes, una visión abierta, colaborativa, multidisciplinar a la línea de las humanidades digitales, de los textos y de las humanidades. En las humanidades digitales han ido surgiendo una serie de manifiestos, ¿no?, que seguramente conocen todos ustedes. Se incide bastante en el proceso como Dios, ¿no? Se dice que el auténtico Dios es el proceso. Se habla mucho también de la libertad, del open access, pero también, bueno, entonces eso era asimilable y aplicable a Cervantes 100%, queríamos. Se debe primar un acercamiento a los textos con un carácter también global. Siempre
el auténtico protagonista del aprendizaje, como decíamos, era el proceso en sí. Los resultados, evidentemente, pueden estar bien, pero realmente lo importante es el proceso. Y hay que tender, lógicamente, planteamientos educativos y humanísticos lo menos invasivos posible. Esto lo cogía de Pisitelli, Alejandro Pisitelli, esta mañana. Las preguntas la pregunta que le realicé sobre lo laparoscópico, la educación laparoscópica, el tratamiento de los textos desde un punto de vista externo no invasivo. Entonces nos parecía interesante plantearlo, la educación laparoscópica y cómo abordar los textos de Cervantes desde esa perspectiva. Algunos de los recursos de las Wikivantes, bueno, pues recursos puramente educativos. Lógicamente, en cada uno de los bloques, en cada uno de los módulos, se planteaban unos recursos distintos para abordar los textos cervantinos. Pues, por ejemplo, la educación. Esto es el retablo de las maravillas, trabajado desde una web quest para los alumnos, con una serie de pasos. Esto es un modelo jurisprudencial aplicado a la educación. Esto no es de la Wikivantes, pero sí que es un tratamiento que se ha hecho bastante en secundaria, en otros enfoques, trabajar desde el hip hop, desde planteamientos relacionados con la música. En un lugar de La Mancha cuyo nombre recordar no quiero, yo comienzo que esta historia del hidalgo, de antigua darga, Flaco Rofini, corredor de algo. Esto no es una web quest, es una caza del tesoro, la gran pregunta relacionado también con toda la piratería que está relacionada con el Open Access, los libros que viajaron de la primera edición del Quijote a América, en el barco aquel famoso. Sobre esto también se hacía un recurso. Y en el último de los módulos, de los bloques, se trabajaba el aprender a ser. El aprender a ser siempre es el módulo, el pilar de la educación que se descuida más, ¿no? Entonces se construía un libro de instrucciones del yo a partir de los textos de Cervantes. Insisto, a partir de ahí es como se podía trabajar, ¿no? Una serie de temas al plantear esta breve comunicación surgían respecto al humanístico, lo digital, Cervantes, que no sé hasta qué punto se pueden solventar en un espacio tan breve. ¿Es un proyecto de innovación, de globalización, de impacto? Pues tampoco lo sé, la verdad. Lo humanístico Cervantes, no vamos ahora a hablar aquí de toda la implicación humanística de Cervantes. Lo digital, Cervantes probablemente era de los primeros, no el primero, porque Cervantes no fue el primero, igual que Calderón, igual que otros autores del siglo II, no fue el primero en nada, pero digamos que lo hizo. Era un autor hipertextual, era digital 100%. Claro que también lo era Luciano de Samosata, entonces quiero decir que, bueno, si hablamos de lo digital depende de lo cervantino está en todas partes, no porque lo diga yo que sea cervantino, sino porque lo cervantino está ahí siempre. Siempre lo podemos abordar desde distintas perspectivas. ¿Es innovador lo cervantino? ¿Son los clásicos innovadores? Es global, por supuesto. El impacto, pues depende de la difusión, depende de conceptos como el SEO. Todo esto decía que surgió antes de mi acercamiento a las humanidades digitales. Hoy en día planteo el hecho de está albergado la wiki en un espacio de educación que es Wikivantes, wikispaces.com. Planteo trabajar sobre Apache con SAMP, con servidor SAMP, quizá MPP. Me encantaría utilizar el marcado TEI, bases de datos relacionales, la visualización de mucha información cervantina como lo hace Letmanovich, alucinantes los planteamientos que hace, pero con los pies en el suelo creo que va a ser prácticamente imposible, sin medios, sin gente que apoye todo esto y solo con mi interés por Cervantes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias por ajustarse también al tiempo, tenemos ahora unos minutos para el debate, para las preguntas. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Sí? ¿Cuál fue la recepción de los estudiantes respecto a la serie de links, por ejemplo, YouTube, todos estos herramientas que permiten ver o hacer más bien más interactiva la herramienta? Con los estudiantes sucede una cosa, igual que con los supuestos nativos digitales que llaman ahora, ¿no? Y es una falacia. Quiero decir, una cosa es que el instrumento que usen sea lo digital y otra cosa es que sepan utilizarlo. Entonces los links está muy bien como instrumento, como
soporte y todo esto lo manejan bien desde un punto de vista digital en el sentido literal, quiero decir, que manejan bien los dedos, todas estas cosas, pero después se pierden bastante con la información, se pierden, no discriminan, entonces no son nativos digitales, son analfabetos digitales, hay que enseñarles a utilizar esa información. Entonces, por mucho que se les den, por ejemplo, en la Web Quest, en las cazas del tesoro, estas que hay, son muy interesantes, pero son muy interesantes siempre y cuando las creen ellos. Quiere decir que el proceso, se tienen que adueñar ellos del proceso de la educación. No podemos seguir con los planteamientos, el proceso es el Dios y esto, y nosotros le seguimos dando el proceso como si tal cosa. No, si se han cambiado los instrumentos, habría que cambiar de verdad la forma de enseñar estas nuevas tecnologías. Y por la experiencia que yo he tenido en institutos, en secundaria, en otros ambientes no reglados, pues seguimos teniendo muchos analfabetos digitales, ¿no? Aunque se piensen que lo dominan. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo creo que entonces vamos a aprovechar para recuperar un poquito el tiempo, puesto que hemos empezado un poco más tarde, y vamos con la segunda comunicación breve. Muchas gracias, Javier. Vamos a ver.